Hola a todos, y un saludo y mi alegría de compartir con todos ustedes, con todos vosotros, este tema tan querido para mí, el escritor en la escuela. Hace 30 años que lo dejé todo profesionalmente para dedicarme a escribir. Mi primer libro publicado aquel primer año, dedicada ya profesionalmente a la literatura, estaba dirigido a niños de 10 y 11 años, lo que aquí llamamos el tercer ciclo de enseñanza primaria. Desde aquel primer libro para niños, escrito y publicado hace 30 años, empecé a visitar la escuela española, tanto la escuela pública como la escuela privada y concertada, es decir, la escuela mixta entre privada y pública. Desde entonces, los maestros me han invitado a visitar centros escolares con mis libros en múltiples ocasiones, ininterrumpidamente a lo largo de los años, curso escolar tras curso escolar, y así lo he venido realizando yo. Y lo sigo haciendo hoy en día en plena pandemia a través de las videoconferencias. En aquellos años en los que empecé a conocer a los alumnos, a los maestros y a los equipos de dirección de los centros escolares, cuando empecé a participar en estas citas literarias, empezamos a llamarlas encuentros literarios con autor. Y por la ley de la economía del lenguaje que todos practicamos, hoy y siempre lo llamamos encuentros con autor, simplemente, aunque ya sabemos, todos sabemos que se trata de encuentros literarios. Los niños leen un libro de un escritor determinado y el escritor mantiene con ellos un encuentro literario en su aula en torno a este libro. Los encuentros con autor empezaron a darse en aquella época cuando yo empezaba a escribir profesionalmente, hace 30 años, y empezaron a realizarse tanto con niños como con jóvenes en lo que llamamos la franja de enseñanza primaria de 6 a 11 años y la franja de enseñanza secundaria de 12 a 16 años. Y se han ido dando progresivamente y en la actualidad podemos decir que se dan de manera generalizada. Desde aquellos años, los años 90, cada curso escolar iba aumentando el número de maestros que pedían y programaban dentro de la hora de la asignatura de lengua casi siempre un encuentro con autor. Es decir, una visita literaria al aula del escritor cuyo libro habían leído sus alumnos. Los encuentros con autor hoy en día son una actividad escolar normalizada en los centros educativos españoles. No es una actividad institucionalizada. No aparece en los proyectos educativos de enseñanza del Ministerio de Educación, ni de las distintas regiones, ni de un centro determinado como algo ya totalmente y oficialmente institucionalizado, pero se dan de una manera estable. Aunque no en la medida que nos gustaría, hay que decir, no desde luego en la medida que consideraríamos necesario. Por desgracia, no todos los colegios participan de esta experiencia, ni los que participan lo hacen de la misma manera, con la misma intensidad. Pero es un hecho indiscutible que estos encuentros literarios llegaron para quedarse. Tanto es así que después de 30 años la actividad no ha perdido fuerza y los escritores siguen siendo demandados por los centros educativos. Los colegios enmarcan este evento escolar dentro de sus actividades para el fomento de la lectura, dado lo cual no estará de más, creo que puede ser interesante,
analizar el contexto de animación a la lectura que se dio cuando esta actividad apareció. En aquellos momentos históricos a los que me he referido, la iniciativa de los profesores y bibliotecarios de contar con la colaboración de los escritores marcó un camino en relación a esta actividad y supuso una explosión, hasta tal punto que el mejor tiempo experimentado por la literatura infantil y juvenil fue aquel periodo que los expertos llaman hoy en día como época dorada de la literatura infantil y juvenil española. En aquellos años se dio el despertar de la sociedad a este segmento de la creación literaria, hasta entonces prácticamente olvidada, al que llamamos literatura infantil y juvenil. El fenómeno no surgió de manera espontánea. Desde los años 80 habían ido apareciendo movimientos de renovación pedagógica que apostaban de manera importante por la lectura, y muchos maestros y centros educativos no adscritos a ninguno de estos movimientos apostaron también por la lectura, es decir, por la lectura como una herramienta básica de trabajo en la formación de los niños y jóvenes. Incluso aún más, apostaron por la lectura de libros dirigidos a los niños y jóvenes, escritos para ellos por nosotros, los escritores contemporáneos de literatura infantil y juvenil. Esta fue la base de todo. Paralelamente al fenómeno socioeducativo de los movimientos pedagógicos que apostaban por la lectura, se dieron dos fenómenos más de gran importancia para el asunto que tratamos. El primero ocurrió en el mundo editorial. En algunas editoriales se produjo un salto cualitativo y cuantitativo en relación con la literatura infantil y juvenil, con la aparición de colecciones infantiles y juveniles en las que yo, por ejemplo, empecé a publicar mis libros y sigo publicándolos en la actualidad, e igualmente otros escritores. En aquellas editoriales pioneras, las que consideramos hoy clásicas, se crearon las colecciones que hoy consideramos más importantes dentro de este campo de la literatura. SM pues apareció con la colección Barco de Vapor y Gran Angular. Edelvive con las colecciones A la Delta y un poco más adelante Al Andar. EDB con Tucán y Periscopio. Bruño, también la editorial de entonces Bruño, y junto a ellas Anaya y Santillana también abrieron sendas colecciones. Las colecciones que he mencionado de estas editoriales fueron desde el primer momento colecciones escolares, y ahí que se empieza a dar una relación directa entre la literatura infantil y juvenil y el mundo escolar, a través de dichas colecciones dirigidas a los niños y jóvenes por edades y ciclos escolares. Colecciones de preescolar, primer, segundo y tercer ciclo de primaria, y colecciones juveniles. El segundo fenómeno se dio en lo que llamamos la administración pública, especialmente en los ayuntamientos, las administraciones locales. Muchos ayuntamientos incorporaron entre sus proyectos culturales programas de animación a la lectura e incrementaron partidas económicas para tal fin, incorporando a estos programas a las bibliotecas. No todos los ayuntamientos lo hicieron, pero la actuación de algunos fue determinante en el aumento progresivo de la lectura entre los niños y jóvenes en el ámbito escolar y en la presencia de los escritores en las escuelas. Como ejemplo de ello y de lo que deben hacer las administraciones públicas está el Ayuntamiento de Fuenlabrada,
que el año pasado recibió el premio Ángel María de Lera de la Asociación Colegial de Escritores. Premio por su compromiso desde hace muchísimos años a la lectura de niños y jóvenes. Para hacernos una idea, daré los siguientes datos. Cada curso escolar visitamos actualmente los colegios de la ciudad de Fuenlabrada entre 100 y 150 escritores para realizar encuentros literarios en los colegios e institutos, enseñanza primaria y enseñanza secundaria. Para comprender el alcance de esta actividad, de los encuentros con autor en esta ciudad de unos 200.000 habitantes, baste decir que el periodo de duración de cada campaña es nada menos que de 15 días seguidos e intensos, y que la inmensa mayoría de los centros escolares de la ciudad se implican en la actividad intensamente. Así pues, cada curso escolar visitamos los centros educativos de esta ciudad más de 100 escritores de literatura infantil y juvenil, y se realizan unos 300 o más encuentros literarios por curso escolar, ya que cada escritor que visitamos un centro escolar no solamente hacemos un encuentro, sino de 1 a 3 encuentros, dependiendo de las edades de los alumnos. Por desgracia, no todas las administraciones se implican, ni todos los ayuntamientos se comprometen con la lectura de los niños. Ojalá tomaran ejemplo de Fuenlabrada. Nosotros, los escritores que escribimos para este segmento de la población y llevamos nuestros mensajes literarios, nuestras historias realistas y fantásticas a las aulas, en la medida en que somos demandados, en mi opinión, hemos contribuido mucho algo a la dinámica de la lectura a lo largo de estos años en los centros educativos, no solo en cuanto a autores de nuestras obras, sino también con los encuentros literarios con nuestros lectores. Particularmente gratificante resulta para nosotros, al menos para mí, estar con niños de centros educativos nunca antes visitados por un escritor, en los que tampoco nunca antes se habían leído un solo libro en el colegio. Lamentablemente, aún quedan muchos colegios de este tipo. En estos casos, la experiencia siempre grata para mí, cuando visito un aula, se acentúa al contemplar el rostro de los niños lectores cuando han leído un libro que les ha encantado y al comprobar el empeño de los maestros en continuar en este camino, el camino de la lectura. En estos casos siempre me queda la sensación de que una puerta ha quedado abierta para que alguien prosiga con la tarea de la lectura. A lo largo de estos años y aún en la actualidad se mantiene por parte de un sector minoritario del mundo pedagógico la idea de que los escritores no tendríamos que visitar las aulas, ya que nuestra tarea principal es la de escribir libros para los niños. Por supuesto que la tarea más importante de un escritor de literatura infantil y juvenil es escribir buenos libros para los niños. Pero las actividades literarias con escritores en los centros escolares son completamente complementarias y no impiden realizar la obra literaria en absoluto. Es decir, no impiden escribir un buen libro si se trata de un escritor que escribe buenos libros. En cualquier caso, como ya apunté al principio, la presencia de los escritores en las aulas hoy por hoy está integrada en el mundo escolar y por el momento no corre ningún peligro. Por otro lado,
quiero pensar que el esfuerzo realizado año tras año por parte de todos y muy especialmente por parte de los mediadores, en este caso de los maestros que nos invitan a sus aulas, ha dado sus frutos y entre todos hemos contribuido a incrementar el número de libros leídos por los niños y jóvenes y el nivel lector, aunque dando todavía muy lejos los parámetros deseados. Respecto a los aspectos prácticos de la actividad concreta, podemos analizarlos en tres direcciones: el mediador, el escritor y los alumnos. En relación con el mediador, en este caso los maestros, hay que hacer algunas consideraciones. Se trata de obviedades, pero puede tener su interés reparar en ellas. Si el maestro o profesor se preocupa y ocupa de que los niños lean el libro elegido antes de la cita con el autor, los niños lo leerán. Si el maestro o profesor motiva a los alumnos participarán en el acto motivados. Y si el maestro o profesor analiza en el aula la lectura elegida con los alumnos y para los alumnos, obviamente el resultado del encuentro literario será más interesante. En este campo se da una variedad de circunstancias. Cuando el mediador se pone manos a la obra, siempre funciona y el resultado con los lectores es óptimo. A veces los alumnos hacen incluso trabajos increíbles en torno a la obra leída, bien sea de tipo manual en la enseñanza primaria, bien sean trabajos de análisis de la obra en la enseñanza secundaria. Pero el mediador a veces no tiene una actitud tan prepositiva y no se ocupa tanto de la tarea, deja a los lectores al albur de lo que suceda en el acto literario y no se molesta en leer la obra en cuestión. He aludido a estos casos, aunque por fortuna minoritarios, porque por supuesto también se dan. Y creo que una parte importante de esta actitud más negativa puede tener su raíz en una causa. Por lo general, los mediadores no están formados en el conocimiento de la literatura infantil y juvenil. Pocos estudiantes de magisterio leen literatura infantil y juvenil, y mucho menos novelas infantiles de autores contemporáneos, que al fin y al cabo es la literatura que mayoritariamente leen los niños y en el caso del profesorado de enseñanza media aún conocen menos nuestra literatura. El desconocimiento y la falta de formación en este campo lleva a los mediadores a no leer ellos esas obras y a perder muchas posibilidades a la hora de trabajar la lectura, si no le proporciona a los lectores obras cercanas a ellos desde su tiempo y la sensibilidad de autores cercanos. Sin embargo, curiosa y paradójicamente, cuando soy invitada en centros de enseñanza media, el 90% de las veces los profesores han preparado muy bien la actividad con los alumnos y suelen estar muy motivados. Lo que significa que cuando el mediador está comprometido con la lectura, en este caso de sus alumnos, cualquier actividad y desde luego los encuentros con autor funcionan muy bien. Y en el caso contrario, cuando desconocen la obra y no han preparado la actividad, el resultado depende de la actitud del grupo de alumnos y de los recursos de comunicación del escritor. En relación con los escritores, como decía antes, mucho depende de sus recursos de comunicación para hacer llegar a los niños su mensaje literario. No todos los escritores tienen estos recursos, pero sí muchos de ellos. Y en cualquier caso siempre aportarán un punto de vista único sobre su obra. Los autores de las obras saben mejor que nadie
lo que han escrito, cómo lo han escrito, por qué lo han escrito, y ese punto de vista solo él puede dárselo al lector. En cuanto a los lectores, es importante decir que para los niños y jóvenes que leen una obra y mantienen un encuentro con autor, generalmente resulta una experiencia grata, positiva, que no les importaría repetir. Lo sé por experiencia e incluso que les gustaría repetir. Generalmente los maestros nos reciben en las aulas, aprecian mucho la sesión que mantenemos, maestros y profesores, que mantenemos con sus alumnos y programan sesiones con escritores en el aula, a veces de manera repetida, curso tras curso. Ellos lo consideran muy útil para motivar a los niños y jóvenes en la lectura, y el resultado generalmente es valorado de manera por ellos, por los mediadores, de manera muy positiva. En este sentido, en la actualidad, los encuentros con autor siguen adscritos al fomento de la lectura entre los niños y jóvenes, tal y como ocurría cuando se iniciaron hace ya años. Según las palabras de muchos mediadores, estos encuentros son un punto de apoyo para ellos en su tarea de inducir a los niños en la lectura. Es decir, lo es para aquellos maestros y profesores que quieren y se proponen aumentar el nivel de lectura entre sus alumnos, una actividad en la que continuamos. Hay que decir que no todos los centros educativos, ni muchísimo menos, están incorporados a esta actividad. Nosotros visitamos las aulas de aquellos centros públicos, concertados o privados, donde los niños leen. Sin embargo, hay muchos centros escolares donde los niños no tienen lecturas programadas y, por tanto, obviamente, no somos invitados a ellos. Como los encuentros están ligados a los programas de lectura de los centros educativos, bien a nivel general del centro o como la experiencia de un maestro o profesor determinado, de aquí se colige que la mayoría de esos centros a los que nosotros no vamos tampoco desarrollan otras actividades de lectura, hablando siempre en términos generales. Es decir, que suele coincidir nuestras visitas, que nuestras visitas son representativas de los centros escolares que tienen proyectos de lectura entre el alumnado. Y cuando no lo tienen, nosotros no vamos, pero generalmente coincide con que tampoco tienen otro tipo de incentivo para la lectura. Digo siempre hablando en términos generales. Cuando los encuentros iniciaban su andadura, los alumnos no leían ningún libro al año programado por el centro escolar. Ahora suelen leer 3 libros en el curso escolar, 1 por trimestre. Otros centros leen entre 5 y 7 libros en el conjunto del curso escolar, y los centros más lectores leen bastantes más. Cuando un lector lee un libro de un escritor y le gusta, le encanta y empatiza con la historia, esto es un tesoro que debemos explorar, proponiéndoles a estos lectores otra lectura de los libros del mismo escritor. Curiosamente, los mediadores no trabajan en esta dirección, salvo alguna excepción que pueda darse. Siempre que he visitado un colegio o instituto, me he hecho la misma reflexión. Si a los niños les encantan mis libros, ¿por qué no les recomiendas otros libros míos durante un tiempo seguido? La reflexión vale para todos los escritores, pero generalmente la experiencia suele quedar como ahí, como una experiencia positiva, buena, incluso a veces entrañable, interesante, pero como un hecho que ha ocurrido. Para ir terminando, me gustaría hacer mención a las videoconferencias. En estos momentos de pandemia, pues es imposible mantener contacto directo con los alumnos en los colegios, en los centros educativos. Y están empezando a darse lo que llamamos videoconferencias, es decir, a mantener estos encuentros literarios con los
con el escritor a través de videoconferencias. La videoconferencia tiene el problema de la interacción. No se da la interacción que se da cuando estamos en el aula de manera directa. Algunos elementos podrían mejorar esa interacción. Por ejemplo, que los niños, algunos elementos de tipo técnico, podrían mejorar esa interacción. Por ejemplo, que los niños contaran con un micro que pueda ir pasando de uno en uno en el aula, pero generalmente esto no ocurre así, sino que cada niño que quiere hacer una pregunta se levanta, se acerca al ordenador, donde está la pantalla, donde está el micro, y desde allí realiza la pregunta. Y entonces rompe la relación entre el escritor y el resto de la clase, el resto de los alumnos. Determinados pequeños elementos técnicos, como ese micro móvil que puede ir de uno a otro, podría mucho mejorar la interacción. Por otro lado, quiero decir que estamos empezando en esta experiencia, que todavía no hay una experiencia acumulada en este campo, pero que yo entiendo que han venido también para quedarse, las videoconferencias. Y van a ser a medio plazo importantes para los colegios pequeños y para los colegios pequeños que tienen poco número de alumnos. Porque cuando los encuentros con escritores los organiza el ayuntamiento o una asociación cultural, no hay distinción entre colegios grandes o pequeños, entre un aula con muchos alumnos o pocos alumnos. Pero cuando lo organiza la editorial, el asunto cambia. Las editoriales generalmente se dirigen a núcleos de población grandes más que a pueblos y a colegios de mucho número de alumnos más que a colegios de pequeño número de alumnos. Creo que aquí las videoconferencias van a jugar un papel importante a medio plazo y van a suplir la falta del contacto directo con los escritores y la van a suplir por las videoconferencias. Bien, me gustaría acabar diciendo que existen múltiples razones para considerar la importancia de la literatura infantil y juvenil desde un punto de vista social, cultural y económico. Todos sabemos el papel que juega la literatura infantil y juvenil en el proceso educativo de los niños. La socialización y educación pasa también, en buena medida, por libros que leen, los cuentos que les narran, las poesías que aprenden, el teatro que ven y pueden leer también, las historias, en definitiva, que nosotros escribimos. La literatura infantil y juvenil tiene características propias. Las historias deben ser comprendidas por los lectores a los que van dirigidos, con temas y argumentos en los que el lector se reconoce como receptor, y la manera en la que están escritas no debe dificultar la lectura. Pero una vez escrita la obra, hay que acercarlas al posible lector. En estos tiempos de tecnología e imágenes que envuelven nuestras vidas y también la vida de los niños desde la mañana hasta la noche, hay que establecer estrategias para acercarles los libros. Una de esas estrategias, solo una más en el océano de inducir a los niños a la lectura, solo una más, pero de gratos resultados, son los encuentros con autor, los encuentros literarios con escritores. Un pequeño punto de apoyo, con esto me despido de todos vosotros, para aquellos intermediarios empeñados en esta noble tarea.